Hola, en nuestro video anterior estuvimos hablando acerca del origen del conflicto entre israelíes y palestinos. Así que si te lo perdiste, te invito para que nos sigas por las redes sociales y puedas ver para que tengas un mayor contexto de lo que vamos a hablar hoy. Porque hoy quiero explicarles acerca de los asentamientos judíos y las intifadas o levantamientos palestinos. ¿Qué son? ¿Cómo se organizaron? ¿Y qué tienen que ver dentro de este conflicto actual en el Medio Oriente? Esto es App 13 News. Bienvenidos. Se le llaman asentamientos israelíes a las comunidades judías construidas por Israel en territorio ocupado por los palestinos tras la guerra que les expliqué en 1967 en el video anterior. ¿Recuerda cómo se llama esa guerra? Acuérdate que hicimos un viaje en el tiempo. Viajeros. Sí, señores, la famosa Guerra de los 6 días. Pues resulta que durante el mandato británico en Palestina, entre 1920 y 1940, miles de judíos emigraron a la región, pero tras el Holocausto y la creación del Estado de Israel en el 48, la población judía creció en gran manera. Hoy en día los israelitas que ocupan su territorio son alrededor de 8,5 millones de personas aproximadamente, y la mayoría de ellos viven dentro de las fronteras del Estado de Israel, pero más de 500,000 en asentamientos situados en los territorios ocupados de Cisjordania y en Jerusalén Oriental. Estos asentamientos son pueblos protegidos por valles y muros y también por fuerzas de seguridad israelíes. Quienes viven allí son los que nosotros denominamos como los colonos. Y aquí nos tenemos que preguntar, ¿por qué son tan problemáticos estos asentamientos? Israel empezó a construirlos en 1967 en los territorios ocupados en la Guerra de los 6 días. A lo largo de los años, ellos crecieron en número y también en población. Luego los habitantes palestinos los empezaron a acusar de demoler sus casas, expropiar sus tierras y restringiéndoles así su libertad de movimiento. Pues por tal razón, la comunidad internacional, incluyendo la ONU y la Corte Internacional de Justicia, consideraron ilegales estos asentamientos y lo hacen por un principio simple de la Convención de Ginebra, donde prohíben que un país traspase su población a un territorio que ha ocupado militarmente. Sin embargo, los israelíes aseguran que esa regla no puede aplicarse en Cisjordania porque según ellos ese no es un territorio ocupado, ya que antes de 1967 no había una soberanía clara por los palestinos. Por tal razón, ellos argumentan de que antes de que ellos llegaran a ese territorio no era oficialmente de nadie. Por otra parte, los asentamientos judíos convierten al territorio palestino en un mosaico fragmentado. Los palestinos afirman que eso es un impedimento más para el anhelo de un Estado propio. Para aclarar este punto debemos mencionar otro protagonista en el conflicto y es la Organización para la Liberación Palestina, la OLP, liderada en ese entonces por Yasser Arafat. We are fighting because we want to live in peace, but we want to live in a just peace. La OLP era una coalición de movimientos políticos y paramilitares creados el 28 de mayo de 1964 y sobre todo creados con 3 objetivos específicos. El primero de ellos era destruir a Israel, el segundo favorecer el retorno de los refugiados palestinos y el tercero crear un Estado palestino. Durante los años, la OLP lanzó operaciones militares contra Israel, primero desde Jordania y luego desde el Líbano, y esta se desencadenó en un conflicto allí en el sur de este país aproximadamente en 1982. Aquí los ataques palestinos incluyen también atentados contra objetivos israelíes en territorio europeo,
como por ejemplo el secuestro y asesinato de 11 atletas israelíes en los Juegos Olímpicos de Múnich de 1972. Si tú no te viste la película que narra esta historia, te la recomiendo, Múnich, excelente película. La verdad es que durante años el conflicto entre palestinos e israelíes ha mantenido a la región en tensión, y ahí es donde vemos imágenes tan conocidas de asentamientos en los territorios ocupados, las difíciles condiciones económicas y los choques entre el ejército israelí y la población palestina, ocasionando que estallen protestas violentas allí en 1987. A esto se le llamó la Intifada. Es una palabra árabe que significa levantamiento. Un año después de esto, Jordania renunció a sus pretensiones sobre Cisjordania y reconoció a la OLP como el único representante legítimo del pueblo palestino. Esta primera intifada acabó en 1993 con los acuerdos de paz de Oslo entre la OLP y el Estado de Israel. En ese entonces, bajo la mediación de Bill Clinton. Y allí estos acuerdos fueron muy importantes porque significó la renuncia de la OLP a la violencia, el terrorismo y su reconocimiento del derecho de Israel a existir en paz y en seguridad. Sí, como si estas cosas pasaran. Esto es pura mierda. No obstante, la Biblia advierte que cuando escuchemos acerca de paz y seguridad, lo que en realidad viene es destrucción, como dice 1 Tesalonicenses 5:3. Y eso es lo que se ha manifestado. También es importante porque se creó la Autoridad Nacional Palestina, que en el 2013 adoptó oficialmente el nombre de Estado Palestino, reconocido por 139 de los 193 países que conforman la Organización de las Naciones Unidas. Y finalmente, porque supuso la división de Cisjordania entre sectores administrativos. En esta división está el área A, administrada exclusivamente por la Autoridad Nacional Palestina. El área B está bajo el control administrativo de la Autoridad Nacional Palestina, pero bajo el control militar de Israel. Y el área C, donde están los asentamientos israelíes, está completamente administrada por Israel. Sin embargo, a los años siguientes de los acuerdos de Oslo y tras la cumbre de paz del Camp David del 2000, las relaciones entre ambas comunidades siguieron muy tensas y los enfrentamientos violentos se mantuvieron. 2 años más tarde, en el 2002, empezó la construcción de una barrera de vallas y hormigón que tenía varios kilómetros de largo y que pasaba también por el territorio palestino y que sigue construyendo y aún se sigue construyendo hasta nuestros días. Así que comunidades internacionales han criticado muchas veces a los gobiernos israelíes por esto y han solicitado la destrucción de estos muros. Sin embargo, Israel continúa con las obras con el objeto de proteger a su pueblo, a su población de aquellos ataques palestinos. En el 2000 se produjo un hecho muy importante por su simbología. El primer candidato a ser primer ministro de Israel, Ariel Sharon, visitó la explanada de las mezquitas. Los palestinos, enfurecidos allí por lo que sucedió, iniciaron la segunda intifada, mucho más violenta que la primera, la cual finalizaría en el 2005. La última escalada masiva de violencia estalló en el 2017, motivada por la decisión del entonces presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cuando reconoció a Jerusalén como la capital del Estado de Israel. En los últimos años, las Fuerzas Armadas israelíes han llevado a cabo numerosos bombardeos tanto en la Franja de Gaza como en Cisjordania. Según Israel, estas acciones militares son respuestas a los ataques de los palestinos contra su población civil. A menudo esos ataques son responsabilidad de grupos islámicos como Hamas, que nunca han reconocido los acuerdos firmados entre otras facciones palestinas e Israel. Solo en los últimos 20 años han muerto más de 1.200 personas israelíes y alrededor de 8.400 personas palestinas. En este punto es importante dar claridad a lo que es el grupo militante palestino llamado Hamas y cuál es su papel en medio de este conflicto.
زلزلة قم زلزل زلزلة زلزل أمن إسرائيل تقدم يا ابن أقصانا ودك الأرض نيرانا وزلزل أمن إسرائيل أشعل فيه بركانا. Hamás es el más grande de varios grupos islamistas palestinos. Su nombre completo en árabe se traduce como Movimiento de Resistencia Islámica y surgió en 1987 tras el inicio de la primera intifada ya mencionada contra la ocupación israelí en la Franja de Gaza y Cisjordania, que incluye también Jerusalén Oriental. Durante la primera intifada, las calles de Israel y Palestina se convirtieron en un verdadero campo de batalla. Las manifestaciones con piedras y bombas Molotov no eran un reto nuevo para el ejército de Israel, pues estas escenas de parte de los palestinos ya se habían vivido con anterioridad, solo que esta vez el liderazgo palestino había creado el Mando Nacional Unificado de Levantamiento, integrado por un movimiento militante y político de Al-Fatah, el Frente Popular para la Liberación de Palestina, el Frente Democrático para la Liberación de Palestina y también el Partido Comunista Palestino, cuyo principal objetivo era mantener viva la intifada por varios años. De este modo, el MNU se dedicaba a organizar y difundir las fechas, los lugares y los horarios en los que cada revuelta se llevarían a cabo. Junto a estas violentas manifestaciones, todos los palestinos estaban invitados. Al principio Hamás tenía un doble objetivo. Por un lado, llevar a cabo la lucha contra Israel dirigida por su brazo armado militar, las brigadas de el Sedin al-Qassam, Eseldin al-Qassam. 5 minutos más tarde. Eseldin al-Qassam. De este modo, el Estado judío no solo se enfrentaría a millones de palestinos enfurecidos, sino también a una organización terrorista que incluía en su lucha metas religiosas bastante extremistas. Por otro lado, desarrollar programas de bienestar social en Gaza, donde viven unos 2 millones de palestinos aproximadamente en apenas 365 kilómetros cuadrados y donde hay cifras muy altas de pobreza y desempleo desde hace décadas. En los años 90, Hamás ganó prominencia por su oposición a los acuerdos de paz firmados en Oslo entre Israel y la OLP, que representaba a la mayoría de los palestinos. Y en su lucha contra la ocupación israelí, los militantes de Hamás llevaron a cabo una oleada de ataques suicidas que causaron gran conmoción en Israel. En 1996, en tan solo 2 meses, el grupo extremo Hamás mató a más de 60 personas en varios ataques suicidas en autobuses. En los años siguientes, Hamás fue designada como una organización terrorista por Estados Unidos, Japón, Canadá, Reino Unido y la Unión Europea. Además de enfrentarse a Israel, las acciones de Hamás también buscaron ganar poder político entre los palestinos. Como lo mencioné hace poco, ellos llevaron a cabo una intensa labor social en clínicas y escuelas, así que a inicios del 2000 empezaron de este modo a atraer a su causa a palestinos que se sentían decepcionados con la corrupción y la ineficiencia de la Autoridad Nacional Palestina, denominada por el partido Al-Fatah, dirigido en ese entonces por Yasser Arafat, uno de sus fundadores. No obstante, a lo largo de los años, Hamás fue contando con el respaldo inminente de varios factores claves en Medio Oriente, como Irán, Qatar, Siria, Turquía, Egipto y de otros grupos militantes como por ejemplo el Hezbollah. Todo esto fue alimentando su influencia política y al llegar la muerte de Yasser Arafat en el 2004, eso los acercó mucho más a su objetivo.
Desde 2005, cuando Israel retiró las tropas y los colonos de la Franja de Gaza, Hamás se involucró en el proceso político palestino, y en el 2006 el grupo islamista logró una acomodada victoria en las elecciones parlamentarias, derrotando al partido de Al-Fatah. Lógicamente, esto desató un conflicto interno entre los propios palestinos, que se volvió violento, donde murieron decenas de personas por los enfrentamientos en Gaza entre las fuerzas leales al Al-Fatah y a Hamás. Al finalizar, el grupo de Hamás termina victorioso, expulsando a Al-Fatah de Gaza y disolvió el gobierno nacional. Así que los territorios palestinos quedaron divididos no solo geográficamente, sino también políticamente en dos grandes facciones. Cisjordania quedó gobernada por la Autoridad Palestina, por el partido Al-Fatah, y la Franja de Gaza, que quedó en manos de Hamás. Para muchos expertos, esta cultura política dividió y debilitó la causa palestina, y que hasta hoy en día sigue dominada por las tensiones internas entre Al-Fatah y Hamás. Este debilitamiento, lógicamente, ha beneficiado a Israel. Tras ganar las elecciones, Hamás rechazó aceptar los acuerdos con Israel que antes habían sido firmados por los palestinos y se negó a reconocer la legitimidad del Estado de Israel. Además, también se negó a renunciar a la violencia contra ellos. Como consecuencia, Israel y sus aliados impusieron un duro bloqueo diplomático y económico sobre la Franja de Gaza, para así presionarlos hacia el abandono de la vía violenta. Pero este bloqueo, que también tuvo un impacto económico para la población civil, no eliminó la capacidad de Hamás para lanzar cohetes hacia territorio israelí. De hecho, Hamás ha desarrollado una industria local de cohetes tierra a tierra, que según los expertos han podido perfeccionar con ayuda externa. Este grupo terrorista ha sido protagónico en las últimas 3 décadas de este conflicto en el Medio Oriente. En su acta fundacional, el grupo declaró estar comprometido con la destrucción de Israel y, de hecho, hasta hoy en día no reconoce su legitimidad como Estado, a pesar de que en el 2017 publicó un nuevo documento de principios y políticas donde matiza un poco su lenguaje. Aunque las tensiones fronterizas son constantes, desde que Hamás tomó el control de la Franja de Gaza en el 2007, ha habido 3 grandes enfrentamientos contra Israel. En el 2008, cuando murieron más de 1.300 palestinos y 13 israelíes en un conflicto que duró 22 días. En el 2012, cuando murieron 170 palestinos y 6 israelíes en 8 días de conflicto. En el 2014, cuando murieron al menos 2.251 palestinos y 73 israelíes en 50 días de enfrentamiento. Y lo que ha sucedido en mayo del 2021, que también ha sido desastroso. Hamás ha salido derrotado militarmente de estos conflictos, pero paradójicamente ha logrado mantener el apoyo de muchos palestinos solo por el hecho de haberse enfrentado a Israel y seguir sobreviviendo. Claro está que eso no significa que la ideología yihadista de Hamás cuenta hoy en día con el apoyo de la mayoría de la población de Gaza, ya que hay un descontento generalizado por las pésimas condiciones de vida en la franja, y muchos responsabilizan de esto tanto a Israel como también al grupo de Hamás. Y mientras tanto, la situación humanitaria para los 2 millones de palestinos que viven allí en la Franja de Gaza continúa deteriorándose por una economía colapsada en medio de escasez de agua, escasez de electricidad y escasez de medicinas. Ya para finalizar, esta parte de mi vida se llama felicidad. en medio de toda esta cadena de guerras y tragedia, es válido preguntarnos por qué el odio de muchos hacia los judíos. La verdad es que esto no tiene sentido común. Quizás el aspecto más llamativo del odio al judío es su irracionalidad. Los judíos han sido tildados de belicistas, de cobardes, de racistas, de cosmopolitas, de sumisos y severos, y la lista podría continuar indefinidamente. Pero está claro que el odio al judío es profundo e irracional de generación en generación.
Sin embargo, la supervivencia de los judíos es el hecho de que prácticamente todos sus detractores, desde Faraón hasta Hitler y aún hasta algunos grupos musulmanes, han firmado su propia condena al perseguirlos. Algunos incluso se dieron cuenta de que la indestructibilidad de la raza hebrea, pero aún así no podían evitarlo, como si se vieran empujados por una fuerza mucho mayor que ellos mismos. Odiados y apreciados, los judíos siempre han sido considerados diferentes. Son juzgados con un rasero diferente y son más reverenciados, admirados y detestados que cualquier otra nación sobre la faz de la tierra. El autor ruso León Tolstoy reflexionó sobre la supervivencia de los judíos, pero además percibió que su existencia tenía que ver con un propósito especial. ¿Qué es el judío?, dice él. ¿Qué clase de singular criatura es esta, a la que todos los gobernantes de todas las naciones del mundo han hecho caer en desgracia, los han aplastado, expulsado y destruido, perseguido, quemado y ahogado, y que a pesar de su ira y de su furia, ellos continúan vivos y prosperando? El judío es el símbolo de la eternidad. Él es el que durante tanto tiempo ha sido custodio del mensaje profético y lo ha transmitido a toda la humanidad. Un pueblo así nunca puede desaparecer, cita Tolstoy. Desde la antigüedad, los judíos han sido denominados el pueblo elegido, elegidos para ser una luz para las naciones. Por medio de ellos vino el Salvador del mundo, vino la palabra de Dios, y aunque lo creas o no, Satán siempre lo ha sabido. Bueno, esto ha sido todo por el momento. Los espero en nuestra próxima emisión de App 13 News. Se despide Alejandro García. Bendiciones. Suscríbete y ayúdame a compartir estos videos para que así seas de bendición a otras personas.